Buenos días, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, hermanas? Espero que estén muy bien. Una vez más estamos reunidos por la gracia de Dios, agradecidos por su amor, agradecidos por su bondad en nuestras vidas. Y vamos a tener un tiempo especial de poder compartir la palabra de Dios. Hermanos, quisiera que antes de comenzar con todo, oremos y dejemos este tiempo en las manos del Señor. Así que les invito a inclinar sus rostros y cerrar los ojos y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Señor amado, Dios bendito, esta mañana, Padre, queremos unánimes levantar nuestras voces, Padre, para llegar a ti, Señor, sabiendo que nos escuchas, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Y, Señor, tenemos la intención de abrir tu palabra para aprender. Y queremos rogarte tu guianza, queremos rogarte que nos guíes, Señor, que nos des dirección, que tu Espíritu Santo redarguya, exhorte, anime nuestros corazones. Y, Señor, te pedimos esto, que nos ayudes, Padre. Ese es nuestro deseo, conocerte más a ti, Señor, conocer más de lo que eres, Señor. Y gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por dejar tu palabra en la cual nosotros nos podemos sostener. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, quisiera por favor que abran su Biblia y me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Vamos a ver el capítulo 4, versos 11 al 15. Cada vez que predico, siempre doy gracias al Señor. Es un gran privilegio para mí poder compartir la palabra con ustedes. Hoy, hermanos, vamos a reflexionar, vamos a meditar y vamos a aprender también algo sobre nuestra madurez en Cristo Jesús. Y vamos a dar lectura a nuestros versículos. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versos 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Esta epístola, hermanos, tiene grandes verdades muy profundas para todo creyente. Generalmente esta carta se divide en dos partes, la parte doctrinal y la parte práctica. En los primeros capítulos, es decir, en la sección doctrinal, Pablo explica lo maravilloso del amor de Dios, la gracia divina que nos ha dado vida a través del Señor Jesús. Cuando todos estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos ha amado. También nos enseña que el Dios de toda gracia nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que somos adoptados en la familia de Dios, que encontramos aceptación, que encontramos redención, perdón, sabiduría, y encontramos una herencia eterna que está garantizada no por nosotros, está garantizada por el Espíritu Santo. En la salvación que es en Cristo Jesús, Dios une tanto a los gentiles y a los judíos en un solo pueblo. Esta vez se llama la iglesia. Por lo tanto, la iglesia está formada por personas que han recibido la salvación del Señor sin importar su trasfondo étnico, sin importar su trasfondo cultural. Todos formamos parte de la iglesia. En los capítulos 4 al 6, que es la sección práctica, el apóstol explica cómo debemos conducirnos aquellos que ya formamos parte de esta única iglesia de Dios. Pablo empieza con un llamado para que vivamos de una manera digna, de una manera sencilla, de acuerdo a nuestra vocación que tenemos en el Señor Jesucristo. Después, Pablo enfoca temas como la unidad de la iglesia, la importancia de vivir en santidad,
las responsabilidades en la familia y el trabajo también, y una conducta cristiana aún en medio de los conflictos que encontremos. En otras palabras, la base doctrinal de los primeros 3 capítulos dan sustento a esta aplicación práctica de los creyentes. Nuestra conducta siempre debe estar sustentada en lo que creemos en Dios y su maravillosa obra que Él hizo por cada uno de nosotros. Esta mañana quisiera que juntos veamos un tema específico, un tema que se encuentra en la sección práctica de la carta. Pero antes, quisiera pedirles que por unos segundos, hermanos, piensen en la siguiente pregunta. Por favor, mediten por unos segundos en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia de Dios? ¿Cuál es el propósito de la iglesia, la comunidad? Ahora, si nosotros pudiésemos escuchar lo que cada uno de ustedes está respondiendo, lo que está diciendo sobre esta pregunta, estoy seguro que encontraríamos una variedad de respuestas, muchas respuestas. Algunos dirían que la iglesia es ser sal y luz para el mundo, que la iglesia es esto. Algunos dirían que el propósito de la iglesia es aprender la palabra de Dios. Otros dirían que el propósito es adorar juntos, en comunión, en armonía, entre los santos a nuestro Dios. Y por supuesto, ¿no? Algunos, yo sé que han respondido que el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Y saben, todas estas respuestas son verdaderas. Es verdad. Y ciertamente, hermanos, podemos encontrar muchas más bendiciones que recibimos por medio de la iglesia. Y hay muchas formas en las cuales Dios la usa para su gloria y para nuestro bienestar. Pero quisiera que pongamos atención y enfatizar en el propósito de la iglesia que encontramos en este pasaje que ya dimos lectura, Efesios 4, 11 al 15. Hermanos, este pasaje describe el propósito de la iglesia. Y ese propósito es la madurez de los cristianos individuales, así como la madurez del cuerpo de Cristo. Y esto se demuestra por la unidad de la iglesia. Entonces, el propósito de la iglesia, conforme a este pasaje, es la madurez que se demuestra por esa unidad de los hijos de Dios. Podemos afirmar esto debido a que leemos lo que dimos lectura en los versículos 12 y 13, que Dios, nuestro Señor, puso líderes para perfeccionar a los santos, con un propósito hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro, que sea a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, podemos entender que Dios quiere, su deseo es que todos lleguemos a la unidad, ¿no? A un pleno conocimiento de su Hijo, el Señor Jesús. Quiere que los hombres sean hombres y mujeres maduros. Y ese propósito es el de la iglesia: formar, adiestrar, instruir en sus miembros una madurez que se demuestra en la unidad. Hermanos, cuando el Señor creó al hombre, cuando el Señor creó a la mujer, diseñó cuidadosamente el cuerpo humano. Y el apóstol toma esta verdad y la utiliza para que cada cristiano pueda entender una lección de la identidad de la iglesia. Por ejemplo, en el ámbito familiar, cuando un papá, cuando la mamá espera que su hijo vaya creciendo, que su hija vaya creciendo, espera que vaya madurando, y si ellos se dan cuenta que el niño o la niña no crece, si su cuerpo no madura como debería a través de los meses y los años, ¿qué hacen los papás? ¿Qué hace la mamá? Los papás no ignoran esta dificultad, no evitan hablar y tratar con el problema, no esperan que cambie sin su intervención, claro que no. Cualquier papá, cualquier mamá que vea a su hijo, que vea a su hija, que no está creciendo como debería, se preocupa, ¿no? Se preocupa.
Ellos ven que su cuerpo no está avanzando en una madurez natural, que no está avanzando en una madurez normal. Así que se preocupan. Visitan al médico, preguntan el problema que tiene el niño, están pendientes de su enfermedad y hacen todo para revertir esta situación. ¿O no es verdad, hermanos? Es así. Los papás se preocupan mucho. Sin embargo, hermanos, tristemente, desafortunadamente, nosotros no reaccionamos así en la esfera espiritual. No hay esa misma preocupación. No tenemos esa misma ansiedad cuando vemos que algún miembro no crece. ¿Saben? Hay muchos cristianos, muchos, que llevan muchos años en la iglesia y no maduran. Siempre tienen los mismos problemas y las mismas faltas, esa falta de crecimiento por años. Y nadie hace nada. Nadie le hace caso. Nadie se da cuenta de que le falta crecimiento, que el cuerpo está enfermo. Nadie tiene esa habilidad de ver que hay muchas necesidades. Y, hermanos, esto demuestra que tenemos un gran problema. Cada iglesia necesita la madurez. Y esa madurez se demuestra en la unidad del pueblo de Dios. Pero, ¿cómo podemos llegar a esa madurez? ¿Cómo podemos tener madurez en nuestra iglesia? ¿Cómo lo podemos lograr? Y la palabra de Dios nos da consejos, nos exhorta. Y en primer lugar, nos dice que para que nosotros podamos llegar a la madurez, es cuando el creyente, el Hijo de Dios, esté involucrado en la iglesia. Esté involucrado en la iglesia. Versículos 11 al 13, dice así, de Efesios 4. 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En estos versos encontramos una gran verdad. ¿Sí? Y no debemos dejar de pasar esta verdad. Nos dice que Dios en su misericordia, ¿no? Que Dios en su omnisciencia ha provisto, ha entregado, ha constituido en la iglesia a los líderes necesarios para capacitar a los santos. En todo esto, en estos versos que vemos, el enfoque está en aquel que constituye los ministerios. Lo que debemos entender bien es que Dios no está dejando a ciertos hombres en jerarquía, no lo está haciendo, o no está dejando a hombres que estén sobre su iglesia, no. La idea más bien es que Él los ha capacitado, ¿sí? Les ha regalado dones y les ha dado y los ha puesto en servicio para trabajar en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hermanos, se elimina, se excluye, se descarta ese aspecto humano en el gobierno y funcionamiento de la iglesia. Hermanos, Dios es el que gobierna sobre su iglesia. Él es el soberano, Él es el Rey de Reyes, Él gobierna sobre su iglesia. El problema es que muchas personas no entienden bien esta verdad. Tienen la idea de que como Dios ha constituido a estos hombres y los ha dejado en la iglesia, estos hombres, los pastores de la iglesia, son los que tienen toda la responsabilidad para hacer la obra, para trabajar en la obra. Que los pastores y líderes llamados por Dios para servir y además, ¿no?, entre comillas, ya que son sostenidos para ese trabajo, entonces por esa razón tienen que tienen esa responsabilidad de trabajar, tienen ese pensamiento equivocado. Los miembros de la iglesia piensan que solamente tienen que ir los domingos a la iglesia. Piensan que solo tienen que recibir la palabra de Dios, se alegran, regresan a sus casas y se quejan algunas veces cuando no reciben lo que quieren. Y saben, no solamente piensan así, sino que actúan de esa misma forma. Tal vez no se dan cuenta, ¿no? Tal vez no ven cómo está su actitud, pero sí se equivocan, ¿no? Sí muestran esto, lo hacen. Ahora, es verdad que los pastores de la iglesia tenemos muchas responsabilidades, ¿verdad? Hacemos la obra del ministerio y algunos están a tiempo completo.
Dios en su bondad nos ha regalado dones, ¿cierto? Para enseñar y aconsejar. Nos ha dado dones para guiar y pastorear. Y saben, hermanos, no solamente esto, sino que como pastores de la iglesia tenemos que dar cuentas a Dios porque estamos velando sobre sus almas, por sus almas. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado este encargo a los pastores y sus responsabilidades. Nuestras responsabilidades son muy grandes. Y saben, el trabajo es arduo, pesado. Por esa razón nosotros necesitamos, ¿no?, los pastores, que oren por nosotros. Nosotros, hermanos, les pedimos a ustedes que oren por los pastores, oren por Pablo James, oren por Pepe Rocha, oren por Marcelo Contreras y por favor, oren por mí, por Juan Cárdenas. Y también les pido que oren por los hermanos líderes de la iglesia, porque hay mucha responsabilidad, hay mucha obligación. Pidan, hermanos, oren. Necesitamos la guía y dirección de Dios y necesitamos mucha sabiduría. Pero, queridos hermanos, espero que entiendan esto, que nosotros no lo hacemos todo, ni deberíamos hacer todo. No podemos hacer todo. Nuestra labor, nuestro trabajo, según lo que hemos visto estos versículos, es capacitar a los creyentes para la obra. Son los creyentes. Veamos por unos minutos, meditemos en ese versículo 12, que nos dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y según este verso, Dios ha dado a los pastores a la iglesia. ¿Con qué fin dice, hermanos? Dice con el fin de perfeccionar, con el fin de capacitar a los santos para esa obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Y esta es una buena noticia, es una maravillosa noticia, que Dios haya dado pastores a la iglesia, no para que hagan todo, sino para que preparen a los santos para hacer la obra del ministerio. El pastor predica, el pastor da consejos y pastorea, pero no puede hacer, ni debería de hacer todo. Según lo que vemos en la palabra de Dios, son los santos que deben estar involucrados en la obra de la iglesia. Son los santos. Ahora, pregunta, ¿quiénes son los santos? Hermanos, los santos son los cristianos, son los hijos de Dios, son todos los miembros de la iglesia. Ellos necesitan participar en la obra, necesitan estar involucrados en la iglesia, necesitan preparación para obedecer a este mandamiento. Y cada vez, hermanos, que los pastores o líderes invitados predican, ellos están proveyendo a los santos, están equipando a los creyentes con todo lo que necesitan para hacer la obra de ministerio. Hermanos, todos nosotros, los que estamos reunidos hoy por Zoom, por Facebook, todos tenemos algún don que Dios nos ha dado. Todos. Nosotros debemos buscar usar ese don para el beneficio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, es nuestro deber, como cristianos, como hijos de Dios, como santos, orar para que Dios nos muestre cuál es ese don que nos ha regalado. Y cuando nosotros aprendemos y conozcamos cuál es ese don, no importa que para nosotros sea insignificante, debemos poner manos a la obra para poder beneficiar al cuerpo de Cristo. Hermanos, la obra, el ministerio, no solamente es la obra de Pepe, Pablo, Mache o la mía, es la obra de todo cristiano, todos los santos aquí en nuestra iglesia. Y cada vez que la palabra de Dios es explicada y es enseñada, cada uno de ustedes está siendo preparado para ese ministerio. Así que deben ejercerlo, deben involucrarse en lo que es la iglesia. El versículo 12 nos dijo que cuando todos participan, que cuando todos trabajan en la iglesia, y no solamente los pastores, ¿no?, el cuerpo es edificado. Cuando todos están comprometidos, cuando todos están ministrando, cuando todos están sirviendo, cumplen la responsabilidad. El cuerpo, la iglesia, madura. El cuerpo, la iglesia crece, hermanos, cuando nosotros estamos involucrados en lo que es la iglesia.
La verdad que nos enseña la palabra de Dios, lo que nos enseña la Biblia, es que todos los cristianos, que todos los hijos de Dios somos necesarios en la iglesia, todos. No solamente algunos, no solamente los pastores, no solamente los líderes, no solamente los casados, no solamente los creyentes maduros, todos los miembros del cuerpo son esenciales. Ningún hijo de Dios debería pensar que no tiene valor o que no tiene parte en el ministerio, porque la palabra de Dios enseña otra cosa. Hermanos, la obra de Dios que Dios mismo ha hecho en nosotros es maravillosa. Su gracia es tan abundante que no tenemos otra opción sino que obedecer y vivir de acuerdo a esos estándares que Él pide, a lo que Él quiere. Vamos a compartir nuestras vidas, hermanos, hasta que tengamos un compañerismo los unos con los otros. Vamos a compartir nuestras vidas hasta que cada creyente haya alcanzado la madurez y perfección en Cristo Jesús. ¿Y saben cuándo va a ocurrir esto, hermanos? Cuando nuestro Señor regrese para llevarnos con Él. Así que mientras tanto vivimos en esta tierra, tenemos un ministerio que desarrollar. Todos nos necesitamos, todos somos importantes, todos somos necesarios. Hermano, hermana, ¿cuál es tu función dentro de la iglesia? ¿Cuál es? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es tu trabajo, hermano? ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿Cómo puedes servir a los demás? ¿Cuál es tu don? Recuerda, hermano, todos somos importantes para el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo nos ama. Nuestro Señor nos ha dado algo especial para que vivamos conforme a esto, para que nosotros trabajemos, para que nosotros estemos involucrados constantemente en la vida de la iglesia. ¿Lo estás haciendo, hermano? ¿Conoces el don que el Señor te ha regalado? ¿Sabes cuál es el lugar, tu puesto en el que Dios te ha dado en el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Sabes en qué lugar debes estar involucrado? Bueno, si no sabes, puedes venir a nosotros, puedes acercarte a alguno de los pastores para que nosotros te ayudemos, para que nosotros te apoyemos, para que nosotros te demos dirección. Porque sabes, hermano, cada vez que tú vienes y preguntas sobre tu don, preguntas dónde debes trabajar, eso hace que el cuerpo de Cristo crezca. Esto va a hacer que el cuerpo de Cristo madure. Por eso los necesitamos, hermano. Los necesitamos. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo podemos llegar a esa madurez? ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos llegar a la madurez cuando el creyente ejerce su función, cuando el creyente ejerce su trabajo en la iglesia. Y los versículos 14 y 15 dicen así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Ya vimos, hermanos, que en la palabra de Dios, que nos enseña que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios quiere, ¿no? Él desea que tú, hermano, que tú, hermana, hagas algo en el cuerpo de Cristo, que estés involucrado, que trabajes en la obra de Cristo. Desea que cada uno de nosotros, sus hijos, seamos parte activa de la iglesia, ejerciendo su servicio para el beneficio, para la edificación de cada hijo de Dios. Sin embargo, estos versos que dimos lectura nos explican que debemos dejar de ser niños fluctuantes. Debemos dejar de ser esos niños indecisos, con dudas e estar inseguros. Lo que Dios pide es que nuestra vida espiritual tenga estabilidad, tenga firmeza, y que esto, hermanos, solamente se puede lograr conociendo la sana doctrina. Hermano, hermana, si no te esfuerzas por conocer lo que Dios enseña en las Escrituras, demuestra que todavía eres un niño fluctuante. Demuestras que todavía tu perspectiva, que tu enfoque puede cambiar. Que cada vez que escuchas algo nuevo, eres llevado de un lado a otro por los vientos de doctrina errada que hay en el mundo. El apóstol Pablo nos advierte fuertemente de que hay mucha enseñanza errada, mucha enseñanza falsa.
Es una doctrina que está diseñada por estratagema de hombres, hermanos, no de Dios. Y saben, esta falsa doctrina está creada con mucha astucia, con el propósito de engañar, usando las artimañas del error. Y saben, muchos al leer, al escuchar esto dicen, esta instrucción, este consejo es tan claro que no hay por dónde perderse. Debemos dejar de ser niños fluctuantes. Y saben, tienen razón, pero si es tan evidente la instrucción, si es tan obvio el consejo, ¿por qué no ponemos atención? ¿Por qué los cristianos no estamos conscientes y somos obedientes a lo que Dios quiere, a lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Por qué no lo hacemos? Muchos hombres y mujeres buenos, ¿no?, han comenzado la vida cristiana de una forma apropiada, de una forma conveniente. ¿Saben? Ellos están animados, ellos están alegres, quieren servir, quieren trabajar en la obra. Dicen que es bueno es ser salvo. Afirman que es bueno saber que ya no tenemos condenación para todos los que estamos en Cristo Jesús. Ellos dicen que es bueno ser libre, quiero trabajar, quiero servir en la iglesia. Y estos hermanos confían que Dios tiene algo preparado para sus vidas. Saben que todo lo que el Señor hace tiene un propósito. Pero generalmente se desaniman al ver los problemas, se desaniman al ver las complicaciones y las situaciones difíciles que tiene la vida cristiana. Y saben, dejan de hacerlo, se alejan, se van, ya no están preocupados dónde servir. Por otro lado, también se puede ver a muchos cristianos honestos, sinceros, que son llamados por Dios a la obra del ministerio y comienzan de una forma prometedora, ¿no? Tienen habilidades para servir, se le puede ver habilidad para enseñar, para aconsejar, pero en el camino fracasan, en el camino fallan, pecan tristemente y no pueden llegar lejos en su llamado. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué creen que estos cristianos honestos han caído? ¿Por qué creen que estos cristianos se han desviado? ¿Por qué se han rendido? ¿Por qué han fracasado? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Hermanos, el fracaso es la punta del iceberg. Estos cristianos, estos creyentes, tenían habilidades. Dios los había capacitado con dones, pero ellos tomaron decisiones malas, muy malas. Tuvieron dudas y saben, esto es lo que se puede ver en la superficie. Sin embargo, mucho antes que una persona caiga, mucho antes que un hijo de Dios hunda su vida, ha permitido que su corazón poco a poco se llene de pecado. Entonces, ¿no?, estos hombres han llegado al fracaso, se han hundido, porque han sido negligentes, no han tenido un cuidado personal bueno. Dejaron atrás el conocimiento de la verdad, no tomaron en cuenta el estudio de la palabra, o como dice el apóstol Pablo, se dejaron llevar por enseñanzas de hombres astutos, que no usan bien la Biblia. Algunos citan versos fuera de contexto. Estos están utilizando artimañas, hablan de autoestima, hablan de una vida positiva, hablan y enseñan equivocadamente que Dios no quiere que suframos, es decir, enseñan una mala doctrina. Y lo triste de esta situación es que todos los falsos maestros son muy populares. Esos falsos maestros son muy admirados. Hay muchas personas, miles y miles de personas que les siguen, incluyendo a muchos cristianos inmaduros. Qué triste. Y saben, hermanos, yo creo que esto no es fácil de prevenir. No es fácil de prevenir que estos hermanos se edifiquen mal. Porque ahora tenemos medios, ¿no?, medios de comunicación como el internet, la radio, la televisión, que son tan accesibles. Y la información que tienen es tan fácil que los cristianos ya no estudian. Dejan esa relación personal con Dios y tienen ese comezón por oír, tienen ese comezón por escuchar nuevas noticias de maestros que conforme a sus propias concupiscencias enseñan
fábulas con el propósito de apartar de la verdad a los hijos de Dios. Ellos están preocupados en escuchar, en oír estas falsas enseñanzas. Pero una verdadera iglesia, una iglesia madura que sigue la palabra de Dios y sabe reconocer las enseñanzas de estos hombres hipócritas, son iglesias maduras, son cristianos maduros que investigan, que comprueban con la Biblia todo lo que escuchan. Hermanos, cuando no hay sana doctrina, no hay madurez ni unidad entre los creyentes. Por eso la sana doctrina es fundamental, por eso la sana doctrina es imprescindible para la iglesia y nos ayuda a entender si cada uno de nosotros está caminando hacia la madurez. Si en la iglesia queremos tener sana doctrina, ¿no? Si vamos a vivirla, entonces tenemos que conocerla, tenemos que estudiar la verdad, tenemos que trabajar. No es fácil, tenemos que invertir tiempo para estudiar la Biblia, tenemos que tomar la responsabilidad de escudriñarla. La tenemos que estudiar primero en casa, individualmente, y también debemos estudiar en familia. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros leemos la palabra de Dios durante la semana? ¿Cuántos? Por si acaso, cuando estoy diciendo esta pregunta, cuando formulo esta pregunta, no me refiero a cuánto de internet ves. No me refiero a cuántas prédicas, enseñanzas, documentales miras en Facebook o en televisión. No me refiero a cuántos programas escuchas en la radio. No me refiero a quienes sigues en las redes sociales o las cosas que te gustan escuchar. No me refiero a eso. Mi pregunta es, ¿cuánto te alimentas a ti mismo? ¿Cuánto escudriñas, cuánto investigas y examinas las Escrituras esperando que Dios te hable, esperando escuchar la voz de Dios para tu vida? ¿Cuánto? O tal vez solo escuchas y estudias los domingos en este culto virtual que tenemos. Yo no lo sé. Hermano, si tú no estudias, si no tienes tiempo para la intimidad con Dios, si no tienes tiempo para estar a solas con el Señor y solo aprendes la palabra los domingos o aprendes por los medios masivos, vas a caer en error, hermano. Vas a creer y confiar en el hombre en vez de creer y confiar en lo que dice la palabra de Dios para tu vida. Una prueba de la madurez de una iglesia es que los miembros puedan defender la buena doctrina, la sana doctrina. Otra prueba de la madurez es que los miembros ejerzan, practiquen el ministerio, trabajen en el ministerio que Dios les ha dado. Es decir, la madurez de la iglesia se demuestra cuando todos actúan en amor, El versículo 15 nos dijo que sigamos la verdad en amor, que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es el Señor Jesucristo. Es verdad que la doctrina es esencial, hermanos. Es la base de todo. Sin ella, sin la doctrina, no podemos crecer, no podemos madurar, no podemos estar unidos. Pero nunca deberíamos ignorar, descuidar la manera, la forma en la cual deberíamos de seguir la verdad. Dice que deberíamos seguir la verdad en amor. En amor. Y estas palabras nos enseñan un equilibrio bíblico que es necesario para cualquier iglesia madura. Y ese equilibrio es que la iglesia tiene sana doctrina y también tiene amor. Sigue la verdad, sigue la doctrina en amor. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el amor bíblico es cuando una persona se sacrifica para el bien de otra persona. Y la descripción, el ejemplo más grande, pleno, completo, íntegro del amor es la muerte de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. El Señor Jesús vino para sufrir y morir en nuestro lugar, pagando el precio por el pecado que nosotros hemos cometido. Él sufrió toda la ira de Dios que cada uno de nosotros merecíamos.
Sería, hermanos, de mucha bendición. Yo sé que sería de mucha edificación para nosotros si constantemente nosotros damos lectura y meditamos en los pasajes que nos enseñan esta maravillosa verdad. Nos va a ayudar. Y saben, cuando Dios alcanza con su gracia al ser humano, la vida de este cambia. El estar expuesto al Evangelio, el estar expuesto al amor y a la gracia de Dios, hace que la vida del creyente muestre, refleje ese encuentro. Hermanos, el amor se expresa en la disposición personal de ejercer tu ministerio, de trabajar, de servir, y en una entrega total, y en una sociedad, hermanos, donde se ha cambiado, donde se ha revuelto el significado del amor. Es necesario, es imperioso que la iglesia muestre el amor divino. Ese amor sin egoísmo, amor espiritual, ese amor que busca levantar, ese amor que busca bendecir y dar y servir al prójimo. Nuestro Señor Jesús en una ocasión dijo que nos daba un nuevo mandamiento. Y ese mandamiento era que os améis unos a otros, como Él nos ha amado, que nosotros nos amemos unos a otros. Y saben, cuando hacemos esto, cuando nos amamos unos a otros, cuando nosotros nos servimos, cuando nosotros trabajamos en la iglesia, van a conocer que somos discípulos del Señor, ¿sí? Porque vamos a tener amor los unos por los otros. Una de las señales, una de las pruebas por los que eran reconocidos los cristianos del primer siglo era su decisión de seguir a su Salvador, era su devoción y obediencia al Señor. Ellos estaban unidos por el vínculo perfecto del amor. Aún sus enemigos reconocían y decían: mirad el amor que tienen el uno por el otro. Llamaba la atención ese amor, llamaba la atención que ellos estaban firmes en la verdad del Hijo de Dios. Y cuando el creyente ejerce su función, cuando el creyente practica su trabajo dentro del cuerpo de Cristo, muestra amor, muestra servicio incondicional hacia los demás. Ahora quiero que tengamos cuidado, porque nosotros solamente podemos cumplir. El servicio son acciones del cuerpo que manifiestan las actitudes de nuestro corazón. Debemos tener cuidado, porque el Señor reconoce, el Señor conoce que nosotros podemos estar haciendo algo que no está debido, que podemos hacer acciones, que podemos servir, trabajar, pero que no es de corazón. Hermanos, el amor reconoce que no es mejor que otra persona. El amor reconoce que cometemos errores así como los demás. El amor, dice la Biblia, que cubre multitud de pecados. El amor se sacrifica, da de su tiempo, da de su dinero, da para el bienestar de otra persona. El amor que Dios nos ha dejado no se queja de otro hermano, sino que lo aprecia porque forma parte del mismo cuerpo. El amor tiene paciencia para con otras personas que todavía no han crecido tanto, que están luchando con sus errores y sus pecados. Aman, que no son tan maduros como los demás. El amor acepta esto. Por eso la falta del amor verdadero demuestra la falta de madurez, demuestra la falta de unidad en la iglesia. No sirve para nada estar en una iglesia que predica sana doctrina si no practica el amor, si no aplica a la vida. Tal vez la prueba más clara que Dios nos está cambiando, o sea, mediante la palabra de Dios, mediante su doctrina, es si estamos demostrando amor por los otros, si es que estamos nosotros demostrando servicio, trabajo, amor hacia los otros. Un peligro de la vida cristiana es que haya una iglesia con sana doctrina, pero que nadie participe, que nadie se involucre. Los miembros solo están esperando ser servidos, y cuando no se les atiende, se enojan. Y esos son indicios de que esas iglesias no son maduras, porque tal vez tienen sana doctrina, pero no le están siguiendo en amor. Por otro lado, pueden haber iglesias donde parece que hay mucho amor, ¿no? Pero no tienen nada de sana doctrina. Y la verdad
es que no tienen amor verdadero, porque no es nada amoroso predicar y aceptar un falso evangelio. No tiene nada que ver con el amor. Ahora, esta instrucción es para nosotros. La Biblia dice que no miremos la paja de nuestros hermanos, sino que atendamos a la viga que nosotros llevamos en nuestro ojo. Hermanos, necesitamos esforzarnos para entender la sana doctrina. Es un trabajo, es invertir en nuestras vidas. Necesitamos estudiar para que sepamos lo que la palabra del Señor enseña. Pero al mismo tiempo, no debemos envanecernos por nuestra doctrina. No debemos jactarnos por nuestro conocimiento. Mientras nosotros actuamos de una manera egoísta y sin amor. Debemos tener cuidados, hermano. Es cierto, Dios quiere una iglesia madura. Una iglesia que esté unida. Eso es lo que quiere. Y nosotros, hermanos, ustedes, la iglesia, la comunidad, ¿quiere una iglesia madura? ¿Quiere una iglesia unida? Entonces, hermanos, si nosotros queremos esto, queremos una iglesia madura, una iglesia que crece, ¿no? Nosotros debemos continuar cambiando por el medio del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos somos necesarios. Todos los cristianos formamos parte de la iglesia, la comunidad. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de estar involucrados en la obra, en el ministerio. Ya sea que una parte que parece grande, o ya sea que sea una parte que parece pequeña. No importa, debemos estar involucrados, debemos estar trabajando, porque eso va a mostrar que somos una iglesia madura, unida. La sana doctrina y también el amor. Y cuando nosotros los pastores enseñamos, Dios está usando su palabra para prepararles a ustedes, hermanos, para prepararles en el trabajo, en la obra del ministerio, y también para que tengamos un fundamento firme, que es la verdad, y que esa verdad la sigamos en amor, para ser esa iglesia madura y unida que desea el Señor. Hermano, ¿qué puedes hacer para involucrarte en la iglesia? ¿Qué puedes hacer? ¿Dónde estás trabajando? Eres parte importante del cuerpo de Cristo. No lo olvides, hermano. Todos somos necesarios. Todos tenemos un lugar. ¿Sí? Así que debemos buscar a Dios, hermanos. En todo momento, en todo lugar. Para que nuestra confianza se renueve. Y que para que nosotros podamos dar ese fruto de obediencia. Para que nosotros podamos ser instrumentos en manos de Dios. Y para que nuestras vidas muestren amor, muestren conocimiento de la palabra de Dios, y nosotros glorifiquemos a Dios y que contribuyamos al cuerpo de Cristo, logrando madurez, logrando unidad. Y esto lo vamos a lograr cuando nosotros nos involucremos y ejerzamos nuestra función, nuestro trabajo en la iglesia del Señor Jesucristo. Hermano, hermana, anímate. Puedes estar haciendo la obra de ministerio. ¿Estás preparado? Hermano, te animo. Únete a nosotros para que mostremos una iglesia madura, unida en el Señor. Vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, queremos agradecerte esta mañana, Señor, porque nosotros podemos vivir confiados en tu obra, Señor, en lo que has hecho para salvarnos. Pero también, Señor, queremos unirnos, Señor, al trabajo que estamos haciendo. Todos los pastores, los líderes, Señor. Necesitamos de cada hermano de la iglesia. Padre, te pedimos que tú muevas corazones. Señor, que tú pongas ese equilibrio en la vida de la iglesia. Que tengamos sana doctrina y que sigamos esta verdad en amor. Señor, ruego por mis hermanos que aún no están involucrados, que no están ejerciendo un trabajo, un servicio dentro de la iglesia. Que tú muevas sus corazones, que tú puedas, Señor, mostrarles dónde deben estar, porque los necesitamos, Señor. Tú has dejado a los pastores para que nosotros los capacitemos, para que nosotros podamos mostrarles la dirección, para que lleguen a ser hombres maduros, mujeres maduras, Señor, que
que trabajen con nosotros, que hagan la obra del ministerio. Padre, te rogamos que nos ayudes, que nos des fuerzas, que nos des dirección, porque solo podemos confiar en tu poder, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, gracias. Que nuestro Señor Jesús les muestre dónde debemos estar trabajando en la obra del Señor. Gracias. Buenos días. Que Dios les bendiga.